Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Continuación de las clases del contenido 1. En este caso lo subdividí para indicar que es el contenido 1.3, donde vamos a hablar del origen de la Tierra, del origen de la vida por quimiosíntesis, experimento de Stanley Miller, modelo de coacervado, hipótesis acerca del origen de las formas precelulares. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que tenemos que indicar es el origen de la Tierra. En principio, la Tierra se va a formar a partir de aglomeraciones de gas y polvo cósmico que se dieron del proceso del Big Bang, cuando el universo se fue enfriando, las nubes de polvo se fueron uniendo, esas nubes de polvo que se fueron uniendo, fueron dando origen a diferentes planetas. Dentro de los planetas que se fueron formando, se formaron todos los del sistema solar, se formó nuestro Sol, y casualmente entonces se forma la Tierra, con unas condiciones especiales que permitieron la formación de seres vivos. Tenemos entonces allí parte de las características. Había múltiples colisiones todo el tiempo. Durante miles de millones de años se fue disminuyendo las colisiones, esas colisiones fueron formando nuevos planetas, lunas, quedaron cinturones de asteroides, por supuesto. En nuestro sistema solar tenemos uno bien grande, pero estas son las condiciones en las cuales se origina la Tierra, y son importantes conocerlas para poder determinar de a dónde vienen los componentes químicos o cuáles fueron las condiciones esas que mencionamos en la clase anterior, que están relacionadas con la formación de esos seres vivos. Debemos recordar que no había oxígeno, pero que era rica en vapor de agua cuando la Tierra se fue enfriando, que esa corteza primitiva era muy delgada, por lo tanto había múltiples erupciones volcánicas. Esto era importante porque después, cuando se va enfriando la Tierra, esta atmósfera primitiva y esa agua sirvieron como medio cultivo para que se formaran las fórmulas precelulares o los aminoácidos, los constituyentes esenciales para que se formara la primera célula. La aparición de los océanos se debe a ese proceso de enfriamiento, ese proceso de condensación que se dio. Y una lluvia de millones de años terminó por crear esos océanos donde debe aparecer la vida. El agua líquida para nosotros en la Tierra, y nosotros creemos, a partir de nuestra visión antropocéntrica, que para el resto del universo la vida que nos interesa conseguir es aquella que está estrechamente relacionada con el agua, porque va a tener cierto grado de similitud con nosotros. No quiere decir que esté exento de otras formas de vida que de repente no necesiten agua, pero como es el solvente universal y es muy abundante tanto el hidrógeno como el oxígeno en el universo, se cree que el agua da pie a la formación de seres vivos. Lo otro entonces, la química prebiótica va a ser el estudio de los fenómenos y procesos químicos que pudieron haber precedido la aparición de esos organismos. Va a comprender como tal todos los procesos físico-químicos, naturales, inorgánicos, que tienen lugar dentro del ambiente planetario, desde su formación, por eso que hablamos al inicio, hasta la aparición del primer sistema vivo, de la primera célula que fue capaz de replicarse porque tenía ARN. Vemos entonces que el origen de los precursores químicos está dado por la aparición de aminoácidos, de moléculas o aminoácidos. Se fueron organizados a lo largo del tiempo formaron polímeros. Estos polímeros estaban compuestos por monómeros, pero básicamente entonces, de abajo hacia arriba, el metano, el agua, el dióxido de carbono, el hidrógeno dieron paso bajo esas condiciones, ahí lo tenemos en la imagen, a la formación de monómeros en el orden. Esos monómeros formaron polímeros, y esos polímeros formaron proteínas, y esas proteínas formaron como tal, dieron pie a que aparecieran las primeras formas precelulares. La teoría quimiosintética va a proponer entonces, ya ahí centrándonos, que la interacción o las condiciones originales de la Tierra primitiva permitieron que interactuaran diferentes moléculas, tuvieran reacciones químicas. Estas reacciones químicas dieran origen a compuestos orgánicos temporales que, al unirse,
formaron una primera célula. De ahí entonces, recordemos de nuevo, la atmósfera debería carecer de oxígeno libre porque es un agente fuertemente reductor. Nosotros dijimos que no tenía oxígeno libre, pero no aclarábamos, es reductor, y si es reductor va a dañar la molécula, la va a descomponer. Contenía compuestos que se habían formado de manera abiótica: metano, amoníaco, cianuro de hidrógeno, por ejemplo, agua, dióxido de carbono. Estos compuestos fueron la base para que se formaran entonces esos primeros aminoácidos. Bueno, me cabe destacar, la atmósfera reductora, el oxígeno es un veneno para la célula y fue el causante de hecho de la primera extinción en masa, que fue la extinción oxinogénica, es decir, cuando empezaron a aparecer los individuos fotosintéticos que empezaron a producir oxígeno. Estos primeros individuos también eran muy diversos, tuvieron que adaptarse. Conforme la Tierra se va enfriando, va pasando el vapor de agua, ese vapor de agua se va acumulando, ese vapor de eso que se va acumulando permite entonces que haya una protección contra los rayos ultravioleta. Esa protección contra los rayos ultravioleta deja que sea estable un tiempo más o menos prolongado para que se forme una célula, para que se forme el ARN, en este caso, que era lo primero que se formó, que es el importante para esa parte de reproducción que les decía. Los experimentos de Stanley Miller, como lo mencionamos en la clase anterior, fueron la base para esta hipótesis quimiosintética. En este caso se basaron en la teoría de Oparin. Crearon, a partir de esa teoría, crearon el aparato especial que imitó las características que se creían eran las que tenía la atmósfera primitiva, ya por estudios geológicos. Vemos allí la serie de reacciones, pueden ampliar las imágenes para ver las reacciones. A partir de esos estudios de Oparin, o a partir de los estudios de Oparin, se pudieron ver que aparecieron coacervados, los cuales eran fórmulas esféricas que tenían una bicapa lipídica que separaba el exterior del interior. En esta esfera de coacervado es a donde por azar se metieron esos aminoácidos, se metieron esos primeros compuestos que se formaron de forma inorgánica, y por casualidad, bueno, se unieron varios, formaron ARN, le dieron varias posibilidades a ese coacervado de evolucionar, de transformarse en una célula, y de esa célula tener un material genético divisible, y entonces aparecen entonces los primeros seres vivos. Pero no todo fue paz y amor, pues. En los experimentos de Miller, la mayoría de los aminoácidos sintetizados tenían una condición química específica que eran de estrogiro, mientras que en la vida real la condición química es de levogiro. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué es eso de electrogiro? Bueno, que unos tienen un giro hacia la derecha y el otro tienen un giro hacia la izquierda. Esto pareciera no tener importancia, esa molécula que se gire de esa manera, pero resulta que para el caso, les voy a poner un ejemplo específico, para el caso de los medicamentos que están vencidos porque su molécula empieza a tener quiralidad, se empieza a mover, cambia su configuración. Al cambiar la configuración, no es que sea veneno, deja de ser efectiva, pierde su efectividad. Por eso es que es una de las limitaciones, una de las observaciones que le hacían a Miller en sus experimentos. La otra es que la atmósfera primitiva no era completamente reductora, sino que presentaba una cantidad de oxígeno. En este caso, a partir de los estudios geológicos, se logró saber que había oxígeno disuelto. Tanto en los carbonatos, y este oxígeno disuelto se evidenció en carbonatos, en óxidos de hierro, que se encontraron en rocas de hace 3.800 millones de años. Las macromoléculas, los ácidos, componentes principales de la proteína, los azúcares, el esqueleto de los ácidos nucleicos, en este caso los componentes de esas macromoléculas, ambos presentan quiralidad cuando una molécula es quiral, es una molécula que no
puede superponer su imagen. Es lo que vemos allí de la representación que viene dentro de las limitaciones de destrugido y levogiro, que tiene que ver con la posibilidad que tuvieron esas moléculas de unirse entre sí. ¿Qué escogió la naturaleza? La naturaleza escogió la configuración en L, la quiralidad en L, no la quiralidad, la quiralidad a la izquierda y no la quiralidad a la derecha, para formar todas las proteínas en los seres vivos. Casi todos los aminoácidos codificados por ADN son de tipo levogiro y no de estrogiro. Vemos una representación, en este caso, de azúcares que forman las moléculas de ADN. En la química prebiótica, entonces, de esos aminoácidos, podremos decir que el cianuro de hidrógeno forma fácilmente estructuras oligoméricas mediante catálisis de base. En 1876 se demostró que la hidrólisis alcalina suave de oligómeros produce glicina, que es uno de los aminoácidos esenciales para formar proteínas y enzimas. Esta síntesis de aminoácidos a partir del cianuro de hidrógeno bajo las condiciones de la posible tierra primitiva nos indican, o son una prueba de la posibilidad, la factibilidad de que se formaran bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas entonces nos permitieron la síntesis de purinas bajo las condiciones de esa tierra. ¿Cuáles purinas entonces se van a formar? Adenina, guanina y citosina, adenina, guanina, citosina y uracilo. Recuerden que lo primero que dijimos que se formó fue el ARN, pero también se pudieron formar pequeñas cantidades de timina. Los posibles intermediarios de esta síntesis a partir del cianuro de hidrógeno lo vemos en la parte de abajo. Es importante que estas fórmulas las tengan en su cuaderno. No voy a pedir que las memoricen, pero sí que las tengan copiadas. Entonces, las reacciones que van a ocurrir en condiciones prebióticas se pueden sintetizar. Esas bases, esos compuestos esenciales, se fueron capaces de unirse entre sí y pudimos clasificarlos en las purinas como adenina y guanina y las pirimidinas como citosina, uracilo y timina, donde la diferencia entre el ARN y el ADN es el cambio de una base. Otras moléculas orgánicas que se pueden sintetizar con gran facilidad son los azúcares de ribosa y desoxirribosa. Como tal, son los componentes de ADN y de ARN. Ahí lo ven escrito de forma diferente porque eso está escrito directamente del inglés. Son las siglas en inglés. Yo le estoy dando las siglas en español. Lo que hay es el cambio de una base de un sustituyente por otro. Ya eso sí lo veremos un poquito más adelante cuando vean química orgánica con el profesor Camacho. La hipótesis entonces, a partir de las fórmulas precelulares, tenemos que moléculas autorreplicables pasaron a formar ARN. Ese ARN evolucionó y permitió la formación de ADN y proteínas. Esa aparición de ADN y proteínas dieron origen a las primeras células junto con el ARN. No que hubieron primeras células que tuvieron solamente ADN, no, habieron algunas que tuvieron ARN. Esas primeras células desarrollaron complejidad genómica y metabólica en los primeros procariotes, y luego surge una hipótesis propuesta por Lynn Margulis, que es la hipótesis endosimbiótica, donde por endosimbiosis aparecen los eucariotas. Se la vamos a explicar ahorita. Entonces, estos organismos primitivos tenían metabolismo, capacidad de acumular y transformar nutrientes en energía, tenían un mecanismo hereditario, la capacidad de replicarse y transferir sus propiedades a otras generaciones. Y para ir concretando, entonces tendríamos que hablar, después de haber establecido la hipótesis quimiosintética, la hipótesis, la teoría de Lynn Margulis, donde ella plantea que los diferentes organelos fueron dándose por relaciones simbióticas de ingestión de células más grandes a bacterias más pequeñas. Se ingiere una bacteria que es capaz de procesar el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, entonces tenemos la aparición de una mitocondria como fuente principal de
energía para la mitocondria. Pero recuerden que no solamente el oxígeno, ya puede procesar otras cosas. Lo que pasa es que el oxígeno transforma la glucosa, que es más efectivo. Si la bacteria adquiere si la célula adquiere una bacteria fotosintética, entonces se da la aparición de los cloroplastos. Los diferentes organelos se van formando a raíz de ese proceso. En este caso vemos un esquema que refleja la teoría endosimbiótica a partir de individuos menos complejos procariotas hasta individuos que terminan en una célula eucariota, que tienen alto grado de diferenciación de organelos y estructuras que se encargan de procesos específicos, lo que no vemos en una célula procariota. El esquema general de la teoría endosimbiótica o la hipótesis endosimbiótica es el que tenemos a continuación. Es importante que lo copien. Y ya con ese finalizaríamos la clase del día de hoy del contenido 1.3. Gracias por su atención, que tengan feliz día.